Pues estamos de vuelta en el remate, aquí en Canal 9 y bueno, como decíamos, en este estreno de temporada también hemos querido pues que esté acompañándonos el Club Deportivo Numancia. Se queda también con nosotros en esta entrevista que vamos a hacer a dos bandas, uno de nuestros colaboradores, que es César Postigo. Y César, pues bueno, tenemos el honor de recibir al director deportivo del Club Deportivo Numancia de Soria, a Alex Huerta, así que yo creo que lo mejor es darle la bienvenida. Alex, bienvenido y gracias por estar en el estreno de esta temporada. Muchas gracias a vosotros, un placer. Bueno, lo hablábamos antes también, ilusionante la temporada del Numancia, sobre todo la pretemporada, y lo estábamos comentando ahora también, antes de volver a estar con todos ustedes, cuando estamos en esta pausa de publicidad. La pretemporada, ¿verdad, César? Que es tan fundamental el poder sacar al Numancia en la provincia. Y lo que hemos comentado antes en la tertulia, empezó la temporada con un poco de sobresaltos al anunciar cambios nomás al acabar la temporada pasada. La gente estuvo un poco nerviosa a ver los cambios. Luego la gente veía que las fechas avanzaban y que no había muchos fichajes, y al final hubo una semana a tope de Twitter, que renovaciones, y vimos que nos quedamos con la columna vertebral del equipo, que por el tiempo que llevamos está haciendo ha sido muy buena opción, y las renovaciones han ido llegando poco a poco. Ha sido un verano un poco movidito. Sí, está claro que ha sido movidito y no ha sido fácil, porque veníamos de un final convulso en el que no se cumple el objetivo y en el que además es cierto que luego la información no siempre puede fluir cuando nos gustaría, por ejemplo, el director deportivo, porque ha habido otros cambios, como habláis, que afectaban a la presidencia y que eran la prioridad, pero sí que es cierto que empezamos a trabajar sobre todo en lo que eran las dos principales situaciones de este verano, o las prioritarias eran renovar una base de la plantilla. Yo creo que ahora era momento de dar una estabilidad a jugadores que habían entendido un poco lo que demandaba Soria, el Numancia, la idiosincrasia del club, y ahí nos centramos, y además hubo buena respuesta. Prácticamente yo creo que de todos los jugadores con los que hablamos pudimos renovar a 11, incluida la vuelta tras cesión de David Sanz. Es cierto que había 3 casos que ya estaban renovados antes de acabar la temporada, pero bueno, una base importante, y luego centrarnos en la figura del entrenador. Yo, Aitor, era un técnico que conocía desde hace muchos años, desde su etapa en el Aro. Me enfrenté a él como técnico cuando estaba en ese estado, y creo que encajaba bien en lo que demanda aquí un poco la afición. Ahí creo que el modelo de juego, la adaptabilidad, incluso el hecho de tener raíces, origen y bueno, ser soriano. Sí, lo que hemos dicho antes, al Creo final, que se nota, sonorizar el club es muy importante. Él era también, cuando yo tengo, además, pues creo que el día después de no conseguir el objetivo en Yecla, vine aquí, y a las 8:30 de la tarde, pues después tuvimos el primer contacto con su agente, porque creo que era una opción, una vez que ya Javi Moreno nos había comunicado que no iba a continuar, y en esto del fútbol al final hay que moverse rápido. Es cierto que luego, hasta que se cierra, pasa tiempo, por eso hay un periodo que a lo mejor la gente cree que no hay información, pero que se están moviendo muchas cosas. Claro, la gente imagina que se va moviendo, pero al final ve que llegan las fechas, Sí. que otra vez el equipo desmantelado. Nos ponemos nerviosos, ¿verdad? La gente muy nerviosos. Sí, nos ponemos muy nerviosos, es así. Cuando ves que no tienes nada, tienes a De Frutos, a los 3 que estaban oficialmente renovados, que tampoco lo teníamos claro, sí. y lo demás, otra vez equipo nuevo, otra vez arrancar de cero. Al final la gente se pone nerviosa. Lo habéis hecho muy bien, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de la gente, porque al final la gente está muy contenta, porque parece que el bloque del año pasado es el que tira para adelante, porque al final ves las 11 titulares, y 7, 8, depende del partido, son jugadores del año pasado. Ahora, antes hemos hablado también del bloque, pero ha salido un nombre que también ha salido en las ruedas de prensa, que lo hemos comentado muchas veces, y decía también Alex precisamente que, claro, había que hacer ese trabajo de que algunos pues estaban más atados que otros, que algunos imagino que habrá costado más que otros, y ha habido algunos que imagino que por las circunstancias no se ha podido. El nombre de Carlos González es el que más ha salido también, ¿verdad? Ha habido 2 jugadores que además nosotros yo creo que desde el principio no hemos ocultado que tenían una propuesta de renovación, que eran Andrei Lupu. Ese sí que es cierto que fue en el principio del mercado, prácticamente en junio, cuando es cierto que al final nosotros queremos jugadores que quieran estar. Yo creo que habíamos hecho un esfuerzo importante, pero él es un jugador afincado en Logroño, y el Logroñés, pues bueno, jugó sus bazas. En aquel momento yo creo que ellos también pensaban que íbamos a ser rivales, y también quisieron mover, y es respetable que el jugador opte por
proyecto. El caso de Carlos González fue distinto porque nosotros estuvimos en contacto permanente con su agencia, se nos comunica que ha firmado por un equipo de Portugal, seguimos avanzando camino, él está en Pasos de Ferreira, de hecho estaba allí, yo incluso he hablado personalmente con Carlos en varias ocasiones a lo largo del verano. Y llegado el momento cuando, además, yo antes de cada vez que íbamos avanzando, he estado en comunicación permanente, incluso ya cuando se nos había dicho que no, pero llega un momento en que a veces es el club el que tiene la sartén por el mango tras el jugador, y en este caso es un jugador que tendrá la puerta abierta, pero no podíamos esperar más allá, y eso tiene que ser, ya digo que a veces no es el mismo jugador sino la agencia, pero nosotros queríamos jugadores que confiasen desde el primer momento en el proyecto, que el Numancia fuese su prioridad. Y con los jugadores que han querido ha sido fácil. En algunos casos, pues lógicamente ha habido que prolongar más la renovación, pero finalmente el que ha tenido voluntad se ha hecho. Y el tema de Carlos, pues él mismo yo creo que se dio cuenta de que al final posiblemente se equivocase no optando a esa primera renovación, pero bueno, tanto él como Andrés son jugadores que creo que han sentido mucho en Numancia. Creo que la puerta la tienen que tener abierta, porque además son jugadores que han dado mucho y esto del fútbol cambia, pero ya digo que nosotros teníamos que avanzar camino. Creo que tenemos una plantilla muy fuerte en la que yo no me arrepiento de ninguno de los movimientos que se han hecho, y si volviese atrás no cambiaría nada. Ya digo, había que mover ficha. Sí, eso es. En el momento que se va Carlos hay que mover ficha, y lo hablábamos antes también, hay que mirar también las líneas, reforzarlas, y el caso de la delantera, pues bueno, se está acertando. Bueno, yo creo que es pero pronto porque al final es cierto que hemos visto otros ejemplos del año pasado, equipos que empezaron muy bien y que han tenido problemas. Hay muchas vueltas la liga, pero yo creo que este año, que va a ser más tranquila. Esperemos. Aparentemente, los ataques de esas goleadas que los tienen muy clavados, César, ¿verdad? Sí, lo hemos hablado, yo creo que va a ser más tranquila. El año pasado teníamos partidos que no tenían que haber perdido. Partidos que al final, los de las islas, perdimos partidos allí que con un punto de esos lo estaba hecho. Yo creo, no sé, no desmotivar o como con falta de gana, con falta de saber lo que se jugaban. Porque eran igual de importantes esos puntos que los que jugaban en Soria contra los equipos buenos. Y el equipo lo hizo... O sea, le faltaba no ganas. No sé, como presión. Este año ves a San Ciprián defendiendo y saca los dientes. Yo creo que el año pasado... ¿No te hizo un cambio? No, vamos a ver, no quiero entrar porque las comparaciones son odiosas. Además, yo creo que todos, cuando no se consigue un objetivo, todos en algún momento hemos hecho las cosas mal y no. Sí, que lo que dijimos, si llega a entrar el gol de Musta. Sí, pero bueno, también es cierto otra cosa, ¿no? que tocaba también ser autocríticos, y es cierto que el año pasado, pues al final cuando estuvimos cerca de conseguirlo, además fueron las goleadas más abultadas. De forma virtual, si hubiésemos ganado en San Sebastián de los Reyes, habíamos dado un paso casi definitivo y no solo no se consiguió. Vamos a Cacereño, nos venimos con 7. Eso es, al final se consigue, en esos momentos fueron las mayores goleadas. No sé, ahora mismo entrar ya lo que ha pasado, pues bueno, ya digo que creo que tenemos que mirar más al futuro, en lo que tenemos por delante. Yo creo que ahora mismo hemos entendido también todos y que se cometieron errores y que el equipo en los momentos puntuales no estuvo a la altura. Momentos fáciles, yo diría en los momentos fáciles no estuvo a la altura. No lo sé si eran fáciles o no. Porque en los que sobre el papel parecían más fáciles, es cuando el Numancia el año pasado yo considero que no sabía lo que se jugaba o no tenía tan claro que los 3 puntos eran igual de importantes que los del Cacereño, por ejemplo, que nos hubieran dado el ascenso. Si consigues un punto antes, lo hubieras hecho igual. Es que César tiene muy clavado el Montijo, si no recuerdo mal. No, los partidos perdidos contra el Montijo. Yo por eso cuando, pues bueno, valoramos lógicamente, independientemente, igual que vemos jugadores, tienes que ver entrenadores a lo largo de una temporada, pero yo cuando acaba la temporada y bueno, no se consigue el objetivo, también Javier Moreno en rueda de prensa comunica la no continuidad. Yo tenía claro precisamente la situación de Aitor Calle porque lo conocía y conocía un poco esa perspectiva, que creo que también es acertada, de que hay veces que cuando no se puede ganar, sumar de 1 en 1 es muy importante, y creo que el partido de Bergantiños. Claro, entonces Aitor, por ejemplo, con el Sestao asciende con 13 puntos de distancia con el segundo clasificado, que en aquel caso fue el Alavés B, y con 16 sobre el tercero, que fue el Tarazona. Y yo era un poco el referente que yo tuve ese año, por eso mismo. Él era un equipo que apenas, no sé si perdió 2 partidos en toda la temporada, muy rocoso.
normalmente ganaba, pero cuando no, empataba y peleaba por ese punto, como vimos el otro día, que es lo que queremos. Y yo también estoy de acuerdo que creo que en partidos como Montijo, en otros partidos que por la mínima se perdían, pero ya digo, que no es focalizar sobre la figura del entrenador, porque ahí creo que tenemos que... Tuvieron culpa los 14 que jugaban, los 14 y los cambios que habría, o entre todo el equipo, culpa de todos. Todos, y el director deportivo, o sea que no es focalizar, pero sí que aprender de esos errores, porque creo que es cierto que en una temporada hay que tener regularidad, hay que valorar mucho cada punto, y creo que este año es uno de los cambios que queremos y que creo que se están empezando a notar. Pero cosas positivas también que decíamos que se han rescatado de la temporada pasada, la afición sobre todo, que decíamos ese aumento también en cuanto a los abonados, lo estamos viendo incluso también los desplazamientos, veíamos el partido de este fin de semana y uno estaba escuchando la retransmisión en la televisión gallega y se les escuchaba muy bien a los sorianos. Y eso imagino que verlo, como decía también César, al final de temporada en los playoffs, el campo a reventar, y ver que este año pues también se va poco a poco trasladando, que hemos tenido esos partidos aquí en agosto, que hay que ver también las fechas, pero que imaginamos que esto va a ir en aumento. Ese el club lo está palpando bien, ¿verdad? Sí, y es algo de agradecer. Como dices, yo el otro día que pude verlo desde la grada, como esos aficionados se hacían oír y el jugador lo percibe, nos consta porque nos lo dicen y se ha creado esa comunión. Una de las cosas positivas del año pasado, yo creo que se enganchó a la gente tanto en desplazamientos masivos, en momentos puntuales, como sobre todo en el playoff. Y creo que eso es algo que se sembró y que, bueno, pues este año un poco con la estabilidad en la plantilla, pues, todo afecta al cambio de directiva, porque también a nivel de patrocinios y a otros niveles, pues bueno, creo que están sirviendo un poco de empujón. Para que la gente siga sumándose con el numantinismo a este proyecto, y tener prácticamente 3.500, 3.600 socios es una cifra pues para estar contentos, para agradecer a la gente que en los malos momentos estén como han estado siempre con el Numancia, y pues ahora sobre todo si conseguimos además seguir subiendo, que también se ha conseguido en estos primeros partidos, la afluencia a los pajaritos, pues algo para estar muy contentos. Yo creo que aquí va a estar garantizado. La historia que, claro, nos ha tocado el grupo que ha tocado, y lo decíamos también con los desplazamientos, el kilometraje que tiene el Club Deportivo Numancia no lo tiene nadie en la división. En los grupos, el departamento más cerca es Ávila. Claro. O sea, que estamos hablando de 3 horas. Ávila o Valladolid. Sí, claro, estamos hablando de cerca de 3 horas y 2 horas y pico, y por carreteras. Y al aficionado decirle, venga, bueno, a lo mejor los que se quieran meter la mariscada en Galicia, claro, a lo mejor ya aprovechan el viaje, ¿verdad? Todo tiene buenas y cosas malas. Pero claro, hablando del tema de circunstancia, ¿no? Es tan importante, económicamente entiendo que sí, la distribución de grupos, deportivamente, el nivel de cada grupo. Quedan 20 jornadas, queda muchísimo. Hablábamos antes ese nivel de jugadores, claro, ¿no? También en los grupos. Aparentemente, el nivel de este grupo, visto desde fuera, sin tener los datos técnicos que tú tienes, parece que es más suave que, por ejemplo, el grupo vasco. Porque en el grupo vasco estamos hablando que van 3 jornadas y ya van 3 equipos con 12 puntos. No, van 4 jornadas y van con los 12 puntos 3 equipos. El Tudelano, que acaba de bajar de primera red, que parece que tiene un equipazo. O sea, hay gente arriba. Ves el grupo del año pasado y ya está arriba el Cacereño, está el San Sebastián de los Reyes, está el Talavera, y ¿cuál estaba otro arriba? Guadalajara, sí, está... En Guadalajara también va arriba. Sí, con... Guadalajara, está el Talavera que perdió el primer partido el otro día, sí, y pero creo que es Navalcarnero. Pero sí. Ya va con 7 puntos el Talavera, o sea que van arriba. Y aquí parece, estamos hablando de que van 4 jornadas, y que hemos jugado contra el Pontevedra, que aparentemente es un equipo que aquí en Soria jugó muy bien. La parte de arriba él juega muy bien, en el mediocampo estuvo muy bien. También es cierto que jugó un partidazo encima del 10, estuvo encima del capitán todo el rato. Yo creo que se ducharon juntos al final, porque vamos, tuvo un marcaje, y al final en este equipo, en este grupo, va a ser más difícil viajar, pero más fácil el nivel. Yo es un debate, y lo tengo con Aitor, con el míster, lo tengo con miembros del cuerpo técnico, con gente de fútbol, y yo ahí soy más escéptico. Yo creo que los grupos todos tienen su nivel. Yo conozco pues el grupo 2 como entrenador, y es un grupo muy fuerte en lo defensivo, campos muy complicados por superficie, por dimensiones. El año pasado vimos el grupo de Madrid, que también Madrid tiene un volumen de jugadores en el área metropolitana que te hace que sean equipos muy fuertes. Conocimos el grupo 3 hace unas temporadas también con el Numancia. Yo creo que salvo el grupo 4, que es el que el año pasado, por ejemplo, tuvo más porcentaje de ascensos. Yo creo que todos tienen pros y contras, y no creo que haya tanta diferencia como a veces es cierto que se quiere, y que hay años que puede ser más o menos fácil. Yo creo que hay un criterio objetivo, que el año pasado, por ejemplo, teníamos 4 descendidos de
de primera ref, que éramos nosotros mismos, más luego creo que eran Talavera, San Sebastián de los Reyes y no recuerdo ahora mismo, y Badajoz, correcto. Y ese es un dato que este año no tenemos ningún recién ascendido y eso sí que puede alterar el nivel. Pero bueno, hay 3 filiales que son equipos, el año pasado solo estaba el Getafe, que son equipos que tienden a ir a más y que son bastante impredecibles en resultados. Y luego las distancias, eso sí que es un hándicap que eso sí que es insalvable y eso es una realidad. Un jugador cuando hace 7 horas el día anterior está cansado y, por ejemplo, yo hoy hablaba con jugadores en el entrenamiento de recuperación y compensación que no habían recuperado todavía, estaban agotados. Yo en concreto Rubén Sánchez me lo decía, estaba fundido del viaje. Eso, sí, al partido, que ya de por sí un partido exige, además con ritmos muy altos que hace el equipo, le metes luego 7 horas de viaje, llegar a las 4 o 5 de la madrugada, eso nos condiciona mucho. 600 kilómetros de autobús. Hay que entender, ya cómo llega. En el grupo 2 el desplazamiento más largo sería en torno a 3 horas. Sí, Bilbao. Eibar, son partidos de 3 horas. En cambio, el más cercano son 3 horas. O 2 horas y media Valladolid, 3 horas Ávila, y luego ya de ahí metemos casi 4 horas a Cantabria o los equipos de Salamanca. Más cerca, y de ahí 5, 6, 7 horas. Eso es un condicionante grandísimo. Además de, por suerte, seguimos teniendo afición, pero que también pues de ser desplazamientos masivos, como podría ser jugar en Tudela o jugar en Logroño, a que pues tengamos los incondicionales, pero no un volumen de poder prácticamente tener el factor campo ganado. Entonces, eso nosotros lo notamos también mucho, y luego en lo económico. Desplazamientos que exigen también un desembolso. Un valor económico mucho más importante, ir a Tudela, ir a Logroño. Son desplazamientos del día. Es un viaje el día. Claro, incluso salir de casa comidos muchas veces. O sea, desplazamientos de 1 hora te permiten mucha más comodidad y esto te altera todo. Pero dentro de eso, ya lo dijimos, y el míster también el primer día cuando conocimos el calendario, de nos quejaremos esta tarde, pero mañana ya pensaremos en el primer rival, que fue el Compostela, cuando pase el primero o el segundo, y ya la queja, pues lo que tenemos que intentar es salir de la segunda red para que no vuelva a haber este debate, que es cierto que nos ha perjudicado, pero que ya tiene mala solución. Oye, Alex, lo decíamos también antes en la tertulia, ¿verdad, César, con el tema de los fichajes, que siempre parece que las primeras jornadas queremos calibrarlos un poco, que parece que los vamos también pues analizando, estudiando, casi poniéndoles nota, viendo un poquito pues también qué tal va viendo. Y claro, nosotros tenemos mucha prisa siempre en quererles poner nota, pero claro, el director deportivo, cuando más o menos dice, oye, pues ya estoy viendo los resultados del trabajo que se ha hecho en verano con los fichajes, ¿cuándo queda contento? Pues el día que consigamos ascender, antes complicado. Nos queda mucho todavía entonces, ¿no? Eso es. Es cierto que yo estoy contento primero con haber podido tener una base del año pasado, porque creo que eso para la adaptación, para el tramo inicial de temporada es fundamental. Porque si no, muchas veces con un equipo nuevo, cuando empiezan a conocer la ciudad, el club, la categoría, pues han pasado unas jornadas que ya no vuelven y son puntos. Pero dentro de eso también creo que el hecho de la figura de Aitor Calle y también de un cuerpo técnico con gente que volvía, como David Ramos, Corrus en la preparación física, Pablo Ayuso, segundo entrenador, han facilitado mucho. Un cuerpo técnico muy sonorizado también, que es lo que hablamos de sonorizar el club. Al final, eso es. El cuerpo técnico, todo el cuerpo técnico, quitando el entrenador, que es de los Rábanos, es de Soria. O sea, todo el cuerpo técnico... Pero que no es tan... porque a veces es cierto que se tiende... Igual que los jugadores que están de Soria o los técnicos que están de Soria no están por el hecho de ser de Soria, que también están porque tienen un nivel muy alto, alto, igual que David Salazar como entrenador de porteros, igual que Pedro Borquén este año en parcela de readaptación. Para mí es un lujo y también creo que están sumando un grano de arena también muy importante. Pero dentro de eso, pues bueno, los fichajes hemos podido hacer teniendo una base, perfiles más concretos, hemos podido ir a jugadores que teníamos en seguimiento, jugadores que creíamos que iban a encajar. El tener ya una base te permite tener, creo que, menos margen de error y ir a por jugadores más concretos que cuando tienes que hacer un equipo nuevo. Creo que se han adaptado bien y creo que para eso ha ayudado mucho los 11 jugadores que continuaban para facilitar un grupo homogéneo que parece que se conocen de
de muchos más años que de apenas 3 meses que llevan trabajando juntos. Por cierto, ahora que decías adaptación, los buenos amigos que tenemos también ecuatorianos, Steve y Jeremy, ¿qué tal están llevando la adaptación? Porque claro, me acuerdo que en la rueda de prensa les preguntábamos y decían que claro, el tema de la comida, el tema de los horarios todavía estaban con ello, pero parece que ya van cogiendo, ¿no? Nada, están bien. Ellos, es cierto, lo que más, la adaptación a los hábitos de vida, porque bueno, cambian sobre todo, por ejemplo, el complemento del arroz en las comidas, algunas cosas que ya hemos ido ajustando con ellos, pero lo que es adaptación a la metodología europea, sabíamos que no iba a haber mucho problema porque Independiente del Valle en la parcela metodológica tiene técnicos españoles, el entrenador del Independiente Juniors es español, es una metodología muy similar a la que trabajamos nosotros, entonces eso la verdad que ha facilitado mucho la integración. Y bueno, creo que se está viendo con Steven, que ha entrado en estos últimos partidos, como es un jugador que destaca y que todavía creo que su mejor versión está por ver, y el de Jeremy, que está trabajando muy bien, pero el puesto de lateral es un puesto más estable, más cuando el equipo gana y no pierde, y con un jugador como Javi Bonilla que normalmente es un jugador que acumula muchos partidos, pues tendrá que facilitar a Bonilla, el capitán, que tiene mucho eso. Pero tendrá su momento seguro y tiene que estar preparado para cuando le llegue. Con relación a los fichajes, muchos fichajes, hemos hablado también en la tertulia, que ha comentado Ricardo, son del grupo 2, de los equipos que conocía Aitor. Bueno, a ver cómo lo explico. ¿Los fichajes son recomendaciones del propio entrenador? Hay algunos, un poco trabajo de los hay dos, algunos casos que sí, y otros no. Mira, sobre todo este año yo tenía muy claro que lo que hiciésemos tenía que ser en un consenso claro con el entrenador, y ha sido así desde el primer momento. También hemos tenido más tiempo para ir trabajando y para ir concretando y confeccionando la plantilla. Y es cierto que al principio eran todos jugadores de origen vasco, pero no era más casual que una situación de que fuésemos a centrarnos en esos jugadores en concreto, porque por ejemplo Unai Rementería teníamos en seguimiento del año pasado, fue uno de los mejores jugadores de la categoría que se enfrentó a nosotros con el Talavera. El caso de Asier Teijeira venía de Unionistas, que es un jugador salido de cantera de Real Sociedad, pero que conocíamos, queríamos un perfil de un extremo con polivalencia media punta, más asociativo. Aitor Seguín, otro jugador que tocó segunda división que conocíamos hace mucho tiempo. Pero cuando Numancia históricamente ha fichado del País Vasco, sí, nos ha ido muy bien. Es cierto, pero no ha sido tampoco, no ha sido ni ir a por jugadores, ni jugadores que fuesen por petición expresa, aunque lógicamente en algunos casos sí. Muchos los conocería. Conocemos todos, y el que no se conoce se ve. O sea, aquí hay, quiero decir, yo planteo jugadores, y en algunos casos normalmente pues Aitor es un jugador, un entrenador que ve mucho fútbol, conoce prácticamente la totalidad de los jugadores, porque normalmente cuando estás metido en el fútbol intentas ver el máximo, porque tienes que conocer también cuando eres entrenador el mercado. Pero dentro de que exponemos, al que no tienes tan controlado lo acabas viendo, y tienes que tener muy seguro, tanto por parte de la dirección deportiva, que es primero quien expone al entrenador la opción de un jugador, como el míster que encaja. Y este año hemos buscado perfiles distintos, gente o jugadores complementarios con las posiciones que teníamos, y ha sido todo de la mano, ya digo, en una colaboración mía con Aitor Calle desde el primer momento. Pero sí que es cierto que era un poco llamativo porque eran jugadores del norte, y parecía que teníamos el foco, y ha sido más casual que real. A mí no me parece mal, que siempre históricamente que hemos visto para arriba, nos ha ido bien. Pero bueno, luego tenemos, es cierto, y eso se habla siempre, yo también lógicamente lo he vivido, jugadores vascos históricamente, el norte, navarros, han encajado muy bien aquí, pero teníamos un ejemplo de Rubén Sanchidrián o Cristian Delgado, jugadores andaluces que se han adaptado a Soria, son dos sorianos más, o un jugador ruso como Kudakowski, o un senegalés como Musta. También. Entonces tampoco tenemos que cerrarnos a ningún mercado. Pero sí que es cierto que por proximidad, pues bueno, históricamente ha funcionado. Antes de terminar, Alex, nos viene el Deportivo Fabril. No sé si César quieres hacer porra también y decimos resultado. 3-1. 3-1, ¿nos animamos? Sí. ¿Y esto Deportivo? ¿Del Club Deportivo Numancia? 3 puntos. ¿A cuántos metemos? Bueno, yo firmo, por decir, no me gusta demasiado mojarme menos en mi puesto. ¿No vamos a decir el 1-0? No, diré con un 2-0 lo firmo ahora. Portería 0 y ver más de un gol. Si son pronto, mejor para estar tranquilos. Yo voy a por el 3-0. Es que si no se puede repetir. Luego me echan la bronca duro y dice que no se puede repetir. Pues nos quedamos con esos resultados y agradeciendo mucho también, como siempre, la presencia de Alex.
Y César, pues bueno, la verdad que es un lujo también tenerla aquí, ¿verdad? Muy bien empezar con Alex. Todas las dudas que tengamos es la persona que tenemos que preguntarle. Y encantados, como siempre, Alex, de que estés aquí. Ya sabéis que vuestra casa, el Club Deportivo Numancia, aquí el remate en Canal 9, y te esperamos dentro de poquito. Muy bien, cuando queráis. Muchas gracias. Pues les dejamos a ellos dos en un instante. Estamos también con más protagonistas que nos quedan en esta noche de estreno aquí en el remate en Canal 9 Soria.